corazón de María, sé la salvación del alma mía. nos encontramos en el sábado in albis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me acercaré al altar de Dios. A Dios de mi alegría y de mi juventud. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de esta gente malvada, de esos inicuos traidores. Pues eres tú, oh Dios, mi refugio. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué de andar en luto bajo la opresión del enemigo? Manda tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán y me acompañarán a tu monte santo, a tus tabernáculos. Y me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi juventud. Te cantaré a la cítara, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios y aún le alabaré. Él es la alegría de mi rostro, Él es mi Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me acercaré al altar de Dios. Al Dios de mi alegría y de mi juventud. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, Que hizo los cielos y la tierra. Confiteos de omnipotente, Beata María Semper Virgin, Beato Micael y Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctis Apostolis Petro e Paulo, Omnibus Sanctis Iubi Frates, cuya pecame misperitazione verbeo peri, mea culpa, mea massima culpa, id opere Beata Maria Semper Virgin, Beato Micael e Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctus Apostolis Petro e Paulo, Olis Santos y Frates orare pro me, ad hominum Deum nostrum. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de ti y perdonados sus pecados te lleve a la vida eterna. Amén. Yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que roguéis por mí, a Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros y perdonados vuestros pecados os lleve a la vida eterna. Amén. El Señor omnipotente y misericordioso nos dé la indulgencia, absolución y remisión de nuestros pecados. Amén. Oh Dios, vuelto tú nos darás vida, Y tu pueblo se regocijará en ti. danos ver, Señor, tus piedades. Y danos tu ayuda salvadora. Señor, escucha mi oración. Y llegue a ti mi clamor. El Señor sea con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. El Señor sacó a su pueblo lleno de gozo, aleluya, y a sus escogidos con júbilo, aleluya, aleluya. Alabad al Señor e invocad su nombre, anunciad entre las naciones sus obras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sacó a su pueblo lleno de gozo, aleluya, y a sus escogidos con júbilo, aleluya, aleluya. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison.
el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Padre Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. Oremos. Te suplicamos, Dios omnipotente, nos concedas que los que con veneración hemos celebrado estas fiestas pascuales, merezcamos conseguir por ellas los gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo el Espíritu Santo vive y es Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Puedes tirarse. Epístola de la primera carta del bienaventurado apóstol San Pedro. Carísimos, dejando pues toda la doblez y todo engaño, y los fingimientos y las envidias y toda murmuración, como niños recién nacidos, apeteced con ansia la leche del Espíritu, sin mezcla de fraude, a fin de que con ella crezcáis en salud, si es que habéis probado ya cuán dulce es el Señor. Acercaos a Él, como a piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. Y vosotros edificaos también sobre ella, cual piedras vivas, para formar un templo espiritual, un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por esto dice la Escritura: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, piedra selecta y preciosa, y cualquiera que ponga su confianza en ella no quedará confundido. Así que a vosotros que creéis os sirve de honra. Mas en cuanto a los incrédulos, la piedra que desecharon aquellos que edificaban, esa misma ha venido a ser piedra angular, piedra de tropiezo y piedra de escándalo para aquellos que tropiezan en la palabra del Evangelio, y no creen en aquello para lo que fueron destinados. Vosotros, al contrario, sois un linaje escogido, un sacerdocio real, gente santa, pueblo de conquista, a fin de publicar las grandezas de aquel que os sacó de las tinieblas y a su luz admirable. Los que antes no erais su pueblo y ahora sois pueblo de Dios, que no habéis alcanzado misericordia y ahora la alcanzasteis. Deo gracias. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya, este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él, aleluya. Alabad, oh jóvenes, al Señor, dad loores al nombre del Señor. Secuencia. Ofrezca el fiel sincero sus alabanzas al Pascual Cordero. Las ovejas rescata con su nombre, y con el Padre reconcilia al hombre. Combate muerte y vida victorioso. De la vida el autor reina glorioso. Dinos María, ¿qué es lo que viste en la Sagrada Vía? El sepulcro de Cristo y las señales de su triunfo he visto. Celestes emisarios de su mortaja lienzos y sudarios.
Cristo, esperanza mía, resucitó y a Galilea guía, tu santa resurrección. Creemos y confesamos, oh Cristo, y te rogamos, nos des por ella perdón. Amén. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Continuación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. El primer día de la semana, al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada de él la piedra. Y echó a correr y fue a Simón Pedro y a aquel otro discípulo amado de Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Con esta nueva salieron Pedro y el discípulo y encamináronse al sepulcro. Corrían ambos a la par, mas este otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y habiéndose inclinado, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo y el sudario que habían puesto sobre la cabeza de Jesús, no junto con los demás lienzos, sino separado y doblado en otro lugar. Entonces el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, entró también y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Per Evangelica dicta veneantur nostra verita. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Monseñor. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el Señor, a este camino de fe, de esperanza y de amor. Nos encontramos en el sábado conocido como sábado in albis, según la tradición antigua. Aquellos que se bautizaron el sábado por la noche, es decir, hace 8 días, en la gran solemnidad de la Pascua del Señor, de esta noche grande y maravillosa, donde celebramos la triunfante resurrección de Cristo, fueron vestidos con vestiduras blancas, vestiduras que entregó la Santa Madre Iglesia a sus padrinos. En el caso de los hombres, fueron padrinos, pues hombres, y en el caso de las mujeres, sus madrinas. Hoy entonces, terminada la Santa Misa, era esa costumbre de volver nuevamente esas vestiduras, se entregaban a sus respectivos padrinos y ellos nos entregaban a la iglesia. Lo que significaba esto entonces, las vestiduras, la gracia que estos catecúmenos habían recibido en el bautismo. Y pues al entregarla, ellos seguían conservando esta gracia con su vida de piedad, de oración, de recogimiento, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios. Ese era el compromiso de estos neófitos. Entonces, eso es lo que celebramos en el día de hoy, por eso se llama sábado in albis. Estas son las intenciones de nuestras misas cotidianas. Seguimos orando por la salud de Carlos Arturo Flores Berbesi, por la sustentación de la tesis de la señorita Laura Flores, que pase sin inconvenientes esta sustentación, intención de Laura Flores. Por el eterno descanso de John Rico Triana, que el Señor le conceda el descanso eterno y brille para él la luz perpetua, descanse en paz. Intención de Anaís Daza. Seguimos orando por la conversión, salvación, renovación de corazón y liberación y sanación de Nazli Milde Gallego Astudillo, intención de su madre Nazli Astudillo. Por el eterno descanso de Luz Miriam Nieto Páez, que el Señor le dé el descanso eterno y brille para la luz perpetua, descanse en paz. Intención de Zulma Crispín Nieto. Seguimos orando por la conversión, salvación y renovación de Javier Telles Marín, intención de Cindy Sarmiento. A la sangre de Cristo, por la protección de todo mal y peligro, y sean protegidos de esta pandemia, nuestro amado hermano Gerardo Sarmiento y toda su familia. Oramos al Espíritu Santo, pidiendo que el señor Rodrigo Triana Rodríguez sea liberado de todo aquello que lo tenga atado, ligado y encadenado. Oramos por su salud, bienestar y prosperidad. En acción de gracias al Señor por las bendiciones recibidas en la vida de la señora Magdalena Bernal y familia. Oramos, da gracias por su salud, bienestar y prosperidad. Por la salud, recuperación de la señora Luz María Bella Sabogal, pedimos que la operación a Dios Todopoderoso que se le va a realizar a la señora Luz María Peria sea de gran bendición. Salud, bienestar y prosperidad y liberación de deudas de la familia Echeverri Beltrán, intención de Lidia Beltrán. Oramos también por esta amada hermana. En acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas en la vida de Edwin Vargas y de Magda Solarte. También oramos por la conversión, salud, bienestar del señor José Isaac Obando y Lucrecia Medina y toda su familia. En estas intenciones también colocamos las intenciones de nuestra parroquia, el deseo de poder construir nuestro templo parroquial. Lo colocamos en las manos del Señor para que puertas de bendición económica, financiera se abran para nosotros. Amén. 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 Pedimos a Dios para que se abran puertas de bendición en el deporte, estudios y un buen empleo para la señorita Tatiana Padilla Gómez y Caterín Padilla Gómez. Al Señor de los Milagros, por la restauración,
conversión y liberación de Nelson Javier y Luis Antonio Padilla Moreno, intención de Cecilia Carranza. Nuestras intenciones, deseos y anhelos los colocamos en las manos del Señor. Las intenciones de ustedes, amados hermanos, de los que se congregan en esta parroquia, de los que nos están siguiendo por estos medios de comunicación y participando de esta misa, colocamos sus intenciones en las manos de Dios, en las manos del Señor. Salud, paz, bienestar y prosperidad para todos, ante todo nuestra conversión y salvación. Nos cobra la sangre poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, protegiéndonos de Satanás, de sus legiones, de la gente malvada y perversa, y especialmente de esta pandemia. Ave María Purísima, Sin pecado concebida María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Monseñor. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este camino de fe, de esperanza y de amor. Nos encontramos entonces en el sábado y alvis. Quiero, amados hermanos y hermanas, hacer una recapitulación de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Durante esta semana, los textos sagrados nos hablan de la resurrección de Cristo, de la victoria de nuestro Señor sobre la muerte, que es también nuestra victoria, y tomando las palabras del apóstol Pablo en una de sus cartas, si Cristo no hubiese resucitado, pues vana es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra predicación, y seríamos los más, según el apóstol también así lo anota, seríamos los más desgraciados del mundo. Bueno, amados hermanos y hermanas, el Salvador manifestó su resurrección a testimonios irrecusables, y conocemos su testimonio que ha convencido al universo. Sin embargo, amados hermanos y hermanas, el Salvador, que destinaba a sus apóstoles para predicar su resurrección por toda la tierra y confirmarla con su muerte, quiso convencerlos plenamente, mostrándose a ellos y entregándose, por decirlo así, en sus manos, pues hasta les permitió que tocasen sus miembros sagrados. Esto lo veremos en el Evangelio en el día de mañana, cuando se presenta a sus apóstoles, y pues no está allí el apóstol Tomás, y los apóstoles le dicen que ha venido el Señor, él no lo cree. Dice el texto sagrado que a los 8 días se aparece nuevamente, estando con ellos el apóstol Tomás, y entonces pues le dice a él: ven, Tomás, mira mis llagas, mete tus dedos en mis llagas, y no seas incrédulo, sino creyente. Mañana explicaremos este tema del apóstol Santo Tomás. Pero no les condujo sino por grados del estado de incredulidad en que se hallaban primero, hasta aquella fe inmutable que comunicaron al mundo entero y que acabaron por sellar con su sangre los apóstoles. La primera prueba que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les dio fue el relato de las santas mujeres y el ver su sepulcro abierto con la circunstancia de los lienzos allí dejados y el sudario plegado, lo cual desvanecía toda idea de rapto furtivo. Así lo escuchábamos en el Evangelio del día de hoy. Después se apareció, dicen los Evangelios, los textos sagrados, a algunos en particular, enseguida a los 11 reunidos, y entonces fue cuando les permitió que le tocasen y comió con ellos. Finalmente, se hizo ver a más de 500 hermanos al mismo tiempo, como nos lo dice San Pablo en una de sus cartas. Finalmente, se hizo ver entonces a más de 500 hermanos. Vamos entonces a mentar algunas de estas apariciones, empezando por las particulares. Antes que todos los demás, tuvo Simón Pedro
la dicha de contemplar a su divino Maestro resucitado. Fue el domingo mismo de la resurrección, pero se ignora el momento, el lugar y las circunstancias. Su penitencia hizo olvidar su falta, y lejos de ser rechazado, no se vio menos favorecido, pues que fue el primero de los apóstoles a quien se hizo ver el Señor. Dios perdona como Dios, es decir, perfectamente, y ama y acaricia al pecador como si de él no hubiera recibido ofensa alguna, amados hermanos y hermanas, cuando sinceramente se arrepiente ¿de qué? De sus pecados. Eso lo he dicho innumerables veces en mis predicaciones. La adquisición de una verdad tan consoladora hace que no se pierda todo el fruto de esta aparición, cuyos pormenores ignoramos. Se apareció también particularmente a Santiago el Menor, llamado el hermano del Señor, de quien era próximo pariente según la carne. La aparición siguiente la acompañaron circunstancias muy notables, y en vano se buscaría nada más sencillo e interesante que el relato de esta nueva aparición. El mismo día de la resurrección por la tarde, dos discípulos, dicen los textos sagrados evangelios, iban a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén 70 estadios, cerca de 2 leguas, y hablaban cerca de cuanto acababa de suceder en Jerusalén. Duraba aún su conversación cuando se reunió con ellos un viajero. Era el mismo Salvador, que se puso a andar a su lado, pero los ojos de los discípulos estaban velados para que no le reconociesen en el momento. Les dijo Jesús: ¿qué estabais hablando ambos mientras andabais? ¿Y por qué motivo os veo tan tristes? Uno de los dos, que se llamaba Cleofás, respondió: ¿cómo? ¿Eres el único extranjero en Jerusalén que ignore lo que ha pasado en estos días? ¿Y qué ha pasado?, dijo Jesús. Entonces le respondieron: lo que ha sucedido con Jesús de Nazaret, que era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados le entregaron a los gentiles para ser condenado a muerte, y le han crucificado. Su muerte nos ha llenado de sorpresa y consternación, porque esperábamos que sería Él quien libertaría a Israel del yugo de los extranjeros. Y lo que pone el colmo a nuestra tristeza es que hace ya 3 días que han sucedido estas cosas. Es verdad que algunas mujeres, de las que como nosotros habían abrazado su doctrina, nos han asombrado sobremanera, pues han estado antes de amanecer en su sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, han venido a contar que ellas mismas han visto ángeles que dicen que es vivo. Algunos de los nuestros han ido también al sepulcro y han hallado que era cierto lo que decían las mujeres. Han visto el sepulcro abierto y los lienzos en que estaba envuelto el cuerpo, pero no han encontrado el cuerpo. Así pues, los 2 discípulos no sabían aún lo que debían creer y flotaban entre el temor y la esperanza. Eso sucedía con estos discípulos de Emaús y también con los otros discípulos. El Salvador, que les había escuchado hasta entonces sin interrumpirles, les dijo con un tono que debió sorprenderles: hombres de poco sentido, hombres tardos en creer los oráculos de los profetas, ¿no era preciso que el Cristo padeciera de este modo y entrara así en su gloria? Principiando entonces por Moisés y recorriendo después todos los profetas, les explicó lo que se había dicho de él en todas las Escrituras.
Su reprensión y su doctrina hubieran debido descubrirle, pero no lo permitió. Llegaron en tanto cerca de la aldea de Emaús, a donde iban, e hizo además de pasar adelante, pero le obligaron a detenerse diciendo: permaneced con nosotros, porque se hace tarde y el día está ya expirando. Entró pues Jesús, mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y haciéndolo pedazos, se lo presentó, es decir, que los comulgó por su mano. Se abrieron entonces sus ojos y le reconocieron, pero desapareció, dejándoles en el alma la plena, completa convicción de que era Él y que verdaderamente había resucitado. Sobre lo cual se decían uno a otro: ¿no estaba nuestro corazón inflamado dentro de nosotros cuando nos hablaba durante el camino y nos explicaba las Escrituras? Llenos de fuego sagrado, se levantaron al momento y volvieron a Jerusalén, donde encontraron a los apóstoles reunidos con cierto número de discípulos que decían: el Señor ha resucitado verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Ellos contaron por su parte lo que había pasado en su viaje y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sí, en la fracción del pan, en la mesa santa, se reconoce al Salvador, en la Eucaristía. Estaban hablando aún de esto cuando apareció Jesús. Dice el texto sagrado que las puertas estaban cerradas por temor a los judíos, y el Salvador, para dar a conocer a sus discípulos que verdaderamente había resucitado para no morir más, y que por lo mismo su cuerpo tenía todas las cualidades de los cuerpos gloriosos, penetró las puertas sin abrirlas y se presentó súbitamente en medio de ellos, saludándoles con estas tiernas palabras: la paz sea con vosotros. Soy yo, les dice Jesús, no temáis. Les acusó de no haber creído a los que le habían visto resucitado, mas como en la turbación y el espanto en que se hallaban creían ver un espíritu, les dijo: ¿por qué esa turbación y ese espanto? ¿Por qué os acuden esos pensamientos? Ved mis manos y mis pies, yo mismo soy. Tocad y ved, un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Después de decir esto, les mostró sus manos y pies y su costado. Los discípulos, dice el texto sagrado, que los discípulos al ver al Señor se conmovieron. ¿Sí? Y entonces, en ese momento, al ver a Jesús, ya lo reconocieron como resucitado. Esto es un resumen, amados hermanos y hermanas, de lo que hemos visto durante esta semana en lo que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pidámosle entonces al Señor hoy que abra también nuestros ojos, porque a veces nos encontramos ciegos y muchos no lo queremos reconocer. Y en primer lugar, ¿dónde? En la Sagrada Eucaristía. Ahí está, con nosotros, en medio de nosotros. Y así como los discípulos de Emaús, nosotros debemos reconocerlo en la fracción del pan. ¿Y cómo nos llenamos de Jesús y esa alegría? Cuando comulgamos. Porque dice el texto sagrado que bendijo el pan, lo partió y se los dio. Comulgaron. Y al comulgar, reconocieron ¿quién? A Jesús. Cuando uno se acerca con esa fe y devoción a recibir la Santa Comunión, ahí reconoce uno que está Jesús presente en la Sagrada Eucaristía. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude en este caminar y en este peregrinar, mientras nos encontramos con el Señor en la eternidad, y conservemos esa gracia que hemos recibido en el sacramento del bautismo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María en el Santísima. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para buscar a los muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ser el Padre y el Hijo, con el Padre y el Hijo, recibe la misma oración y gloria, y que a lo por los profetas, creen en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ha alumbrado. Aleluya, aleluya.
vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Suplicamos, Señor, concedas y nos alegremos siempre por estos misterios pascuales, para que la hora continua de nuestra reparación sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, equitativo y saludable el ensalzarte, Señor, en todo tiempo, pero más señaladamente y con mayor magnificencia en este día, en que fue inmolado Cristo nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó los pecados del mundo, el que muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida, y por tanto con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con toda la milicia del ejército celestial, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Benedictus Vivent in nomine Domini, Hosanna in excelsis. A ti pues, Padre Clementísimo, humildemente rogamos y pedimos, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que aceptes y bendigas estos dones, estas ofrendas, estos santos y puros sacrificios,
los cuales te ofrecemos en primer lugar por tu Santa Iglesia Católica, para que te dignes facilitarla, guardarla, dormirla y gobernarla por todas las regiones de la tierra. Mi hermano en el episcopado Edwin, con el bendito siervo tuyo, y con todos los obispos que te permiten en el gobierno, para ver de la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas, de todos estos amados hermanos y hermanas por quienes venimos en esta Santa Misa, su conversión, sus oraciones, sus necesidades, y de todos los aquí presentes cuya fe de que son buenos. Ellos te ofrecemos, ellos te ofrecen este sacrificio de alabanza por sí, por todos los suyos, por la redención de sus almas, por la esperanza de su salvación y conservación, y rinden sus votos a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. Unidos en una misma comunión, celebrando el día sacratísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos también en primer lugar la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, Madre del mismo Dios y Señor nuestro Jesucristo, del bienaventurado José, esposo de la misma Virgen, y de tus bienaventurados apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Cristóbal, Juan, Pablo, José, Damián, y de todos tus santos, por cuyos méritos y ruegos concédenos, que en todos seamos fortalecidos con el auxilio de tu protección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te suplicamos, Señor, recibas propicios la fe de tus siervos y también de toda tu familia, que te ofrecemos también por estos que te has dignado regenerar con el agua y con el Espíritu Santo, concediéndoles la remisión de todos los pecados, y que dispongas nuestros días en tu paz, y hagas que seamos libres de la condenación eterna y contados en el número de tus elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juan, oración de Deus, Dios Jesús, benedicta, ascrita, latam, razonare acceleritu facendo corpus et sanguis via in Christi Filii et Domini nostri, Iesu Christi. Biblia quam parterem accelerarim sanctus, elevatis manus suas, elevatis oculis in cielo, Deo Padre Sum Omnipotente, y gracias a Dios en el cielo. Vedi tutti i discepoli sudiciens, accipite in educate et supportarenes. Hoc est enim corpus meum. Señor mío y Dios mío, Señor, yo creo en ti, aumenta mi fe y dame la paz. Gracias te damos, Señor. Sin modo buscamos en el Achilles de contrariedad y traiciones santas, venerables manos suas, y que gracias a Dios benedicción. Dedico y discípulos de Dios, Chile, el libre deseo con y es en calisandris mei,
novia eterni testamente mysterium fidei, qui probabis e promultis secundetur in remissionem peccatorum. Prego, scusi, Signore, memoria. Señor mío y Dios mío, Señor, yo creo en ti, aumenta mi fe y danos la paz. Gracias te damos, Señor. Por tanto, Señor, nosotros tus siervos y también tu santo pueblo, acordándonos de la bienaventurada pasión del mismo Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, como de su resurrección de entre los muertos y también de su gloriosa ascensión a los cielos, ofrecemos a tu presencia, majestad, de tus propios dones y dádivas, esta víctima pura, esta víctima santa, esta víctima inmaculada, este pan sagrado de la vida eterna y este cáliz de perpetua salvación, sobre los cuales dígnate mirar con rostro propicio y sereno, y aceptarlos con digna aceptar los dones de tu siervo el justo Abel, el sacrificio de nuestro patriarca Abraham y el que te ofreció, el sumo sacerdote Melquisedec, este sacrificio santo, esta hostia inmaculada. Te suplicamos humildemente, Dios Todopoderoso, mande que estos dones sean llevados por mano de tu santo ángel a tu sublime altar, ante el acatamiento de tu divina majestad, para que todos cuantos participando de este altar recibimos el sacrosanto cuerpo y sangre de tu Hijo y seamos coronados de toda gracia y bendición celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus siervos y siervas, de estos amados hermanos y juntos por quienes pedimos en esta Santa Misa, familiares, amigos, vecinos, víctimas de esta pandemia. Benditas almas del purgatorio, hermanos y hermanas que nos precedieron con la señal de la fe y duermen en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a todos los que descansan en Cristo, te rogamos les conceda la mansión del refrigerio de la luz y de la paz por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A nosotros también, pecadores tus siervos, esperamos en la muchedumbre de tus misericordias. Dígnate darnos alguna parte y compañía con tus santos apóstoles y mártires, con Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Águeda de Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y con todos tus santos, en cuya sociedad te rogamos, nos admitas, no como apreciador de nuestros méritos, sino como dispensador de clemencia por Cristo, Señor nuestro, por el cual creas siempre, Señor, todos estos bienes, los santificas, los vivificas, los bendices y nos los comunicas. Erixum et conixum et finixum, Spiritu Dio Padre Onnipotenti, en unitate Spiritus Sancti, omnis honor per omnia saecula saeculorum. Amén. Oremus. Incepti salutarimus volenti, che divina istituzione formati, audemus dicere, Pater Noster.
misericordia y suplicamos, Señor, nos libre de todos los males, pasados, presentes y futuros, y por intercesión de la bienaventurada y gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, de tu bienaventurado apóstoles Pedro y Pablo, Andrés y todos los santos, da propicio y la paz a nuestros días. Para que, ayudados con el auxilio de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y seguros de toda perturbación. Per il nome nostro Gesù Cristo, Figlio tuo, e te condivideremo in unità di Spirito Santo, Deus. Per omnia saecula saeculorum. Amén. La paz del Señor se siente con vosotros. Y con tu espíritu. Que haya vivido en eterna. Amén. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Señor mío Jesucristo, que diste a los apóstoles la paz os dieron en paz os doy, no mires a mis pecados, sino a la fe de tu iglesia, y digna de la paz y uno según tu voluntad. Tú que siendo Dios vivís y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Amén. Qui Domini, fra ogni spirito la licenza di fare se ci devono invocare, la rodanza di vocale di senso. Salvis Dominus Deus Christi, custodia anima eterna. Amén. Yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo,
a todos los santos y a vos, Padre, que roguéis por mí, a Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdona vuestros pecados, os lleve a la vida eterna. Amén. El Amén. Dios omnipotente y misericordioso os conceda indulgencia, absolución y remisión de vuestros pecados. Amén. He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Cristo,
hermanas, yo los invito a que hagamos la comunión espiritual, los que no hemos podido recibir hoy a Jesús sacramental. Comunión espiritual de rodillas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos de Cristo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Robustecidos con el don de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este socorro de perpetua salud crezca siempre la verdadera fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo el Espíritu Santo y el Rey es Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Nos podemos ir en paz. La misa ha terminado. Aleluya, aleluya. Séate agradable, oh Santa Trinidad, el homenaje de tu siervo, y este sacrificio que yo digno ofrecido de su poder y majestad, que sea aceptable mío a todos aquellos, por quienes lo ofrecido sea por propiedad propiciatoria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y los bendice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comienzo del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Por la señal Señor. de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada se hizo de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por Él. No era en la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, mas el mundo no lo conoció. Vieron a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales nacen no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Deo gracias. Demos gracias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.